Buenos días, amada iglesia, ahí en Palomar. Quería agradecerles profundamente de poder estar a través de este medio con ustedes y poder seguir también ya los estudios que están teniendo acerca de esta carta preciosa de Pablo a los filipenses, la carta de Filipenses también. Ahí una iglesia situada en la zona de Filipos, y tiene una historia impresionante, ¿no? Porque esta carta, o esta iglesia, mejor dicho, es una iglesia que comienza por un acto de obediencia, ¿no? Y es la primera iglesia fundada en Europa a través del apóstol Pablo. Pero antes de esto me gustaría orar por ustedes y poder tratar seguramente lo que me han pedido, que es el capítulo 3, acerca de conocer al Señor Jesucristo. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su dirección en esta mañana. Bendito Dios, quiero agradecerte por el privilegio de estar reunidos como iglesia alrededor de la palabra del Señor. Y gracias también porque lo podemos hacer en tu presencia, por la obra de tu Espíritu Santo, pero con la cobertura del Padre. Así que damos gracias, Señor, por este tiempo y oramos todas las cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quería también agradecer al pastor Claudio por darme el privilegio también de poder estar, aunque sea de esta forma, pero sí ministrando la palabra del Señor. Pensaba en un dicho que aprendí ahí en España en los últimos años, ¿no? Construimos tiendas de porcelanas en un mundo de toros salvajes, y nos damos cuenta en medio de todo lo que vive el mundo que muchas cosas se han desvanecido, muchas cosas en nuestras vidas que no han sido fundamentadas en Dios, se han desvanecido, pero se han quebrado, ¿no? Es como que un montón de toros pasan por encima de nosotros. Aquellos que hemos vivido en España vemos que esto del toro, de torear, de las corridas de los toros, es como un festival, ¿no? La gente se junta para ver esto, la gente paga para ver esto, los personajes, los toreros son personas distinguidas en el medio social. Pero voy a decirte algo, cuando un toro cornea, rompe y es profundo. Y muchas veces en la vida nos agarra así, ¿no? Nos agarra en el disfrute de las cosas menos importantes, distraídos totalmente, impacientados con las cosas pasajeras, y viene una manada de toros y nos deshace, nos despedaza, porque no estamos bien fundamentados en nuestra fe. Quiero hablarte un poco rápidamente de la carta de Filipenses, pero si yo pensara en resumir la carta de Filipenses en una frase o en 4 versículos bíblicos, podría decir así. ¿Estás preparado? En 4 versículos bíblicos vamos a poder leer en 4 porciones bíblicas la carta a los Filipenses. Y podemos decir así, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Capítulo 2 dice, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Por esa causa, a fin de conocerle, capítulo 3, verso 10, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Dicho esto, capítulo 4, verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si en estos 4 versículos, capítulo 1, verso 6, capítulo 2, verso 5, capítulo 3, verso 10 y capítulo 4, verso 13, puedo resumir el pensamiento paulino y puedo entender lo que era el gozo en el medio de la tribulación. Amados míos, esta carta tenemos una gran referencia en capítulo 16, en Hechos capítulo 16. Esta carta o esta iglesia comienza realmente en la tribulación. Pero esta carta, después de los años, una vez que la iglesia estaba firmada, que los ancianos habían sido nombrados y que había crecimiento, va a ser una carta escrita también desde la prisión, como mencionamos las cartas de la prisión. Esta carta nació en el medio de la tribulación, pero también el autor escribió desde la tribulación personal de su vida. Y aquí tenemos algo que nos indica cómo Pablo, a pesar de las circunstancias, tiene un gozo increíble que solo lo podemos identificar. Fíjense a través del capítulo 2, versículo 5, dice,
Haya pues en vosotros este sentir, este pensamiento que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La doctrina de la kenosis, la enseñanza en cuanto al vaciamiento propio del Señor Jesucristo, que no erradica la divinidad del Señor Jesucristo, sino que más agiganta la persona humana de Cristo, 100% Dios, 100% hombre. Podemos ver a través de este texto bíblico que para que alguien escriba esta maravilla, esta pieza literaria, esto realmente en literatura se llama epítome. Epítome son aquellas historias totalmente resumidas. ¿Cómo se llega a descubrir la historia de los egipcios? A través de los epítomes, ¿no? Ahí las personas estudiando, aquellos que saben frases resumidas a través de dibujos, de letras, pudieron encontrar a través de esos epítomes, de esas cosas tan particulares, toda la historia, cómo la gente se movía, cómo la gente pensaba, cómo la gente hablaba, cuáles eran sus costumbres, cuáles eran sus juegos. Todo eso se hizo a través del epítome. Esto llega a ser un recurso literario, una imagen, una pieza de literatura. Y Pablo va a resumir la salvación, la abnegación del Señor Jesucristo y la salvación expuesta a través de un recurso de lenguaje que se le llama epítome. Y va a resumir esta verdad tan profunda que es muy difícil explicarla con palabras a través de un recurso del lenguaje. Entonces él usa la kenosis, el vaciamiento de Cristo. Un amigo mío, filósofo en España, buen hermano en la iglesia, ya con el Señor se lo llevó muy joven, con 55 años, decía esto una vez que yo estaba enseñando sobre la carta y acerca de este tema, dice, para escribir de la kenosis, dijo él en pocas palabras, hay que vivir la kenosis. Y cuando uno piensa ahí a las afueras de Roma, 15 kilómetros, hay un lugar ahí, nuestro hermano Franco de Riu, siempre que íbamos ahí nos llevaba a ver donde quizás Pablo pasó sus días y hablaba de las cárceles romanas, ¿no? Que eran a pie de calle mismo, ¿no? Y se veía solo una endija, la persona podía ver a las que pasaban, pero después uno entiende a dónde llevaban, a ese pilar donde se le cortaba la cabeza. Y uno puede ver también, ¿no? Cómo la persona del Señor Jesucristo también es exaltada en su propia humanidad. Fíjate ahí en el versículo 10, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Pero el verso 9 dice así, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios lo exaltó en la humanidad al Señor Jesucristo. Por eso en esta mañana vale la pena conocerle. Vale la pena conocer el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Vale la pena ser parte de los padecimientos del Señor Jesucristo. Ya vamos a llegar ahí, estamos introduciendo esto. ¿Cómo conocerle más al Señor Jesucristo? ¿Qué cosas tenemos que erradicar en nuestra vida? ¿Qué cosas tenemos que darle prioridad a nuestra vida? En esos dos pensamientos me gustaría trabajar en esta mañana a través del texto bíblico. Pero qué hermoso lo que decía este hermano. Para entender la kenosis, tienes que vivir la kenosis. Y si algo que podemos caracterizar en la vida del apóstol Pablo, ¿sabes qué es? Es que era un hombre obediente. Después que se encontró con el Señor Jesucristo, capítulo 9, ahí lo tenemos referenciado en Hechos, podemos ver que el encuentro con Jesús le cambió la vida, ya no iba a volver a ser el mismo. Y entendió el llamado de Dios como un acto de obediencia. Él había preparado la comitiva, él iba hacia Asia y el espíritu y el varón macedonio lo llama que pase a Macedonia. Y por un acto de obediencia, aquel hombre del Señor viajando hacia Asia con todos unos planos, con un montón de estrategias para llegar con el Evangelio ahí, el Espíritu Santo de Dios le va a cambiar el panorama completamente y lo va a llevar a fundar la primera iglesia allí en Filipo, la que hoy conocemos como la iglesia, la carta a los filipenses. Y vemos ahí que va a tener el primer encuentro con aquella mujer Lidia de Tiatira, va a ganar aquella mujer judía piadosa, va a tener el evangelio, el primer impacto en Europa antes que la iglesia sea fundada en la vida de una religiosa. Y ahí vamos a ver
cómo esta mujer es transformada. Es transformada por el acto de obediencia también del apóstol, ¿no? Y va a ganar a Lidia de Tiatira. Interesante, va a ganar a la primera asiática en suelo europeo. Entonces, cómo los planes de Dios son increíbles. Y cuando tú ves ahí Filipenses o Filipos, no ves una ciudad para Cristo, ves un continente, ves una nación, porque después el Evangelio llega a Latinoamérica. Es impresionante ver la trascendencia del Señor. Por eso es necesario, amada iglesia, conocerle más y más. Estamos en la historia, estamos en la introducción, vemos cómo esta iglesia se funda en un acto de obediencia del apóstol, pero también vemos cómo el Evangelio en Europa impacta el poder religioso, pero también el poder, siempre digo, mafioso, ¿no? Porque estos hombres que hacían negocio con esta mujer que adivinaba, el Señor va a transformar a esta mujer por la predicación del Evangelio, automáticamente son llevados. Es llevado el apóstol también frente a las autoridades y el Evangelio va a tener un impacto en el poder político. Mírate esto, ¿no? El Evangelio impactando el poder religioso, el Evangelio impactando el mundo oscuro, el mundo mafioso, pero el Evangelio impactando también la política, porque va a la cárcel y ahí el carcelero de Filipos se convierte y se convierte toda la familia. El Señor hace a través del apóstol un impacto, el Evangelio es revolucionario. Por eso es necesario hacer nuestra propia kenosis. Es necesario entender al Señor Jesucristo, conocerle. Y ahí comenzamos en el capítulo 3 diciendo, por lo demás, hermanos, una forma muy particular de introducir del apóstol, ¿no? Alguien decía ahí con palabras como por lo demás, continúa dando nuevas enseñanzas prácticas acerca del desarrollo cristiano en el amor fraternal y una vida ordenada. Entonces, estas palabras por lo demás es lo que sigue es aún más importante. Y ahí dice la palabra de Dios, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y esta carta, la centralidad tiene que ver en el gozo que uno tiene en el Señor, aquello que el Señor produce como parte del carácter cristiano, porque en Gálatas también lo tenemos claro, cuando dice el fruto del Espíritu, algún pleno, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, esa característica moral de la propia persona del Señor Jesucristo que a través de nosotros produce ese carácter cristiano, es obra del Espíritu. El conocer al Señor es obra del Espíritu Santo. Cuando estamos en Filipenses y entendemos Filipenses capítulo 4, versículo 13, a fin de conocer al Señor Jesucristo, ¿no? Y al llegar al conocimiento, a la estatura de la plenitud de Cristo, el valor ahí de la palabra noxis o epignosis es una palabra interesante, que es la misma que vamos a tratar hoy. La palabra conocimiento no es un conocimiento general, no es un conocimiento profundo, sino es un conocimiento intenso, porque hay ahí una preposición que es epi, que habla de intensidad. Y recuerdas el texto bíblico cuando dice, algunos lo tienen por tardanza, pero el Señor quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Es la misma palabra. El Señor no quiere seguidores simpáticos, no quiere convencidos, quiere convertidos. Y el conocimiento que se produce entre nosotros y el Señor Jesucristo es un conocimiento de regeneración, un conocimiento nuevo. No es un conocimiento intelectual, sino es un conocimiento espiritual. Yo conozco al factor conocido y el factor conocido conoce al factor conocedor. Lo que estamos hablando es de un conocimiento de una nueva vida, de algo que ha producido el Espíritu Santo en nosotros. Y esto es lo que va a hacer el planteamiento aquí el mismo apóstol en el capítulo 3. Por lo demás, por todo lo que acabo de decir de nuestra posición en el Señor Jesucristo, por todo lo que acabo de decir de la vida de Cristo y la exaltación del Padre y el ejercicio de la humildad, teniendo todos los recursos espirituales para aprovechar, por todo eso, déjenme entonces que les advierta de algunas cosas que no tienen que ver con el conocimiento espiritual, que no producen vida espiritual, que no tienen nada que ver con participar del Señor Jesucristo. Dicho esto, dice, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, que estos son como los toros. ¿Recuerdan los que le dije al principio, no? Construimos
tiendas de porcelanas en un mundo de toros salvajes. Estos son los toros salvajes. Estos que se comportan, dice, guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Porque estos realmente destruyen nuestra vida espiritual. Estas cosas lo único que hacen es secarnos espiritualmente. Y dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El significado de conocer al Señor Jesucristo está en cómo, y vemos aquí, a fin de conocerle, la importancia que era de Pablo que los filipenses conocieran a Cristo de tal forma que todos los demás fuera estimado como pérdida y como basura. Esa es la línea del pensamiento que vamos a ver ahora. Evitar los peligros que nos acechan. Un erudito dijo en pedagogía, ha dicho que para lograr que algo quede grabado en la mente sin peligro de olvidarse debe repetirse por lo menos 21 veces. Y una de las características de Pablo era repetir las enseñanzas por medio de repetición una y otra vez, aunque él lo va a decir de esta manera, guardaos, una y otra vez lo va a decir. ¿Cómo evitar, en primer lugar, los peligros que nos acechan? Primeramente, guardarse de los perros. ¿Qué son los perros? Bueno, aquí la palabra perro era hablar de un animal callejero que también te podía contagiar, que era bueno, en un aspecto era despreciable, pero nosotros lo tenemos como el mejor amigo del hombre, pero para ellos era algo bastante despreciable y esto producía enfermedades, como dicen, por lo tanto, si te podía contagiar, era despreciable en un contexto judío. Entonces Pablo está diciendo, guárdate de estos perros porque estos perros te contagian. Ahora, los judíos llamaban perro a los gentiles en Mateo 15, 26. También vemos en el Antiguo Testamento que se usaba este calificativo para descalificar. Vemos a Abisaí cómo reaccionó contra Simei cuando éste maldijo y arrojó piedras contra el rey David y su expresión fue, ¿por qué maldice? Dice, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Lo podemos ver en 2 de Samuel 16, 5 al 10. No solamente lo llama perro, sino le añade perro muerto, aún más en descomposición. Aquello era todo un cóctel de infección increíble. No podía degradarse más a una persona que llamarle perro. Ok. Si uno entiende esta palabra aquí, vemos que, diciendo nuestro común argentino, el apóstol Pablo entra con los pies para adelante, ¿no? Pero entra con los pies para adelante sin preámbulos, sin ponerle crema al asunto, sin pelos en la lengua, ¿no? Como decimos comúnmente. Y dice, gozaos en el Señor, pero si van a conocer al Señor Jesucristo, deben guardarse de estas cosas. Primero, de estos perros. De estos que se meten en la iglesia y cargan a la iglesia con cosas que no tienen que ver con la gracia. Estos son perros. Estos infectan. Estos entran, dice Judas, por la puerta de al lado en nuestros ágapes. Estos destruyen la comunión. Estos destruyen el conocimiento interactivo que yo tengo por la obra del Espíritu Santo con el Señor Jesucristo. Guárdense de los perros, pero guárdense de los mutiladores del cuerpo, de esto que dicen que hay que circuncidarse una y otra vez. Nosotros, dice como dice Pablo, porque nosotros somos la circuncisión, no ellos que lo hacen como un acto religioso. Dice, los que en espíritu servimos a Dios. Dios nos ha circuncidado el alma. Dice, nos gloriamos en Jesucristo teniendo confianza en la carne. Esa es nuestra marca. La marca es la del Espíritu Santo. Esa es nuestra confianza. Esa es nuestra garantía. Entonces, guárdense, dice aquí, no solo de los perros, también guárdense de los malos obreros. Más si aún uno de vosotros, un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito. Él catalogaba no solo como perros, sino a los judaizantes como malos obreros, personas que tenían las motivaciones incorrectas, pero también él les va a decir a esto, también mutiladores del cuerpo. Así que ya viendo esto y dándonos a conocer, en el versículo 3 dice, porque
la prioridad nuestra es dar gloria al Señor Jesucristo. Así como habló a los falsos maestros, el apóstol ahora hace énfasis en la enseñanza de los maestros de la verdad, los que dan a Cristo el lugar central. ¿Y cuál es la centralidad de la enseñanza pura, la necesidad de entender el texto bíblico? A mí me encanta cuando hermanos, iglesias, congregaciones proponen esto, ir de texto a texto, de versículo en versículo. Es maravilloso entender el pensamiento por el cual el Espíritu Santo guió al autor, ¿no? Hablábamos que esta carta nacía en el medio de la tribulación, ¿no? Del apóstol y sus amigos encarcelados ahí en Filipo, pero cómo el Evangelio tiene un impacto enorme. Pero también esta carta de ánimo, animándonos al gozo en el Señor, también es escrita desde la tribulación, pero no vemos aquí quejas. Lo que vemos aquí es la vida del apóstol, un hombre que se gozaba en el medio de la tribulación, y nos da a nosotros las pautas, nos da los elementos para cual nosotros pudimos seguir gozándonos en el Señor. Primero, la primera cosa, evitar todas las cosas que no están en la gracia de Dios, que vienen de afuera, que no tienen nada que ver con la nueva vida en Cristo. Y a ellos los llama perros, los llama malos obreros, los llama mutiladores. Y entonces dice, en la única cosa que te puedes enfocar es en dar gloria a Cristo. Como dice aquí, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Estos que se comportan como perros, como malos obreros, como mutiladores del cuerpo, esto no dan gloria a Cristo, se dan gloria a sí mismos. Por tanto, y ahora no solo nos habla realmente del conocimiento que tenía del Señor, sino que conocer a Cristo implicaba renunciar a todo el pasado. Cosa que no hacían estos perros, cosa que no hacían estos malos obreros, cosa que no hacían estos mutiladores del cuerpo, porque se apropiaban de la obra de Dios y se llevaban la gloria. Lo único que hacían era destruir realmente la esencia de por qué somos iglesia. Una de las maravillas que tenemos en la comunión como iglesia del Señor es hacer vida en Cristo juntos. Qué precioso eso. Hacer vida en Cristo juntos. Para eso hay que desechar lo que nos sirve, y para eso hay que apropiarse de las cosas que nos bendicen, que todas están encerradas en esa geografía espiritual, como dice, que es el Señor Jesucristo. Y comienza el versículo 4, entonces, en estos dos puntos: conocer a Cristo es una renuncia total al pasado, pero también conocer a Cristo es estimar lo ganado como pérdida. En esos dos pensamientos decimos rápidamente aquí, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Y si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ok, yo soy más. Si quieren que yo sea fanfarrón, como decimos aquí, yo les puedo decir cómo yo puedo ser fanfarrón, pero mira lo que hace, ¿no? Se eleva en su posición humana y después las destierra. O sea, hace aquí un juego en la mente, lo lleva a ellos mientras van leyendo a decir, mira lo que era el apóstol, pero después dice, esto es estiércol. Es maravilloso cómo desarrolla el pensamiento del apóstol, pero aquí dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, venga, ¿quiere hablar conmigo? ¿Cuáles son tus galardones? A ver. Te voy a decir de lo mío, a ver si me llegas a esto. Y comienza a decir, circuncidado al 8º día. En muchos de ustedes judaizantes, ustedes son prosélitos. Ustedes vienen del exilio. Entonces, ustedes no se circuncidaron al 8º día. Yo sí. Yo te puedo asegurar que yo al 8º día cumplí la ley y cumplí las normas. Pero dice también ahí, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, fariseo. Podemos decir, yo soy un verdadero sacerdote. ¿Con qué me vienes tú? Y no quiero meterme en cada parte del texto, pero dice aquí, en cuanto a la ley, fariseo. Este grupo, por decirlo así como algunos lo llamaban, esta secta intertestamentaria que nació entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Estos que le agregaron mucho más cosas y más peso a la moralidad y a los deberes de los judíos, ¿no? Entonces, podemos ver que eran pero muy estrictos. El Señor les llama sepulcros blanqueados. Dan un aspecto de limpieza, pero por dentro estaban podridos.
eran estos que les gustaba orar en los lugares públicos, ¿no? Estos que les gustaban aparentar. El Señor les llama a estos perros, multidadores. Pero qué interesante que Él dice, bueno, si tú quieres ver mis credenciales, yo te las voy a mostrar. Mis credenciales en la carne. Soy circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreo, en cuanto a la ley farisea. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Diríamos en términos coloquiales en Argentina, no soy bocón como ustedes. Esto lo puedo decir acá, ¿no? No soy bocón como ustedes. Ustedes hablan, ustedes son piqueteros. Ustedes cortan las calles. Pero quiero decirles algo, no tengo nada con las personas que hacen esto, pero diciendo, ustedes agitan nomás, pero no son nada. Porque ni siquiera lo que dicen ser son. Ustedes son falsos, son camuflados. Pero si quieres preguntarme a mí, en cuanto a la ley, perseguidor de la iglesia, como decimos en España, yo me he cargado, me he matado a muchos en el nombre de lo que yo era. Fui sincero con lo que creía. Pero ustedes no. Ustedes meten cargas a la gente, pero después viven doble vida. Dice, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. No dejaba pasar una línea de la ley. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como perjuicio por amor de Cristo. Y interesante lo que nos dejan estos textos. Conocer a Cristo es una renuncia total al pasado. Cuando el hombre viene a la fe por la cruz del Calvario, recibe la salvación por medio de Cristo Jesús. Experimenta un cambio total y vemos el cambio total. El que es de Cristo es una nueva criatura, pues todo lo anterior queda atrás y todo es hecho nuevo. Y aprendemos en esto de renunciar, de conocer a Cristo, es una renuncia total al pasado. Nos lleva a ver que no confiar en los ritos, circuncidado al 8º día, no confiar en la estatura religiosa en cuanto a la ley fariseo, no confiar en los logros, perseguidor de la iglesia. Conocer a Cristo me hace renunciar a todo del pasado. Amados míos, estamos en una sociedad también cristiana evangélica, de la intelectualidad, pero de la poca espiritualidad. Hay gente que escribe muy bien, pero vive muy mal. Y hay gente que se esfuerza por buscar cada día mayor acreditación. Y nos olvidamos que la mayor acreditación es que somos de Cristo. Nos esforzamos por ser alguien en la vida cuando ya el Señor nos dio una nueva vida. Y me gustaría animarte en esto, en estos dos conceptos preciosos que tiene este pasaje. Conocer a Cristo significa renunciar al pasado. Y cuando uno renuncia al pasado, es tácitamente no confiar en los ritos, no confiar en la estatura religiosa, no confiar en los logros. Conocer a Cristo, en segundo lugar, es estimar lo ganado como pérdida. Pero en cuanto cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida de Cristo. Pablo nunca quiso decir que su circuncisión, linaje, vida religiosa, obediencia a la ley o logros morales fueran malos en sí mismos. Los consideraba barreras que le impedían salir de la oscuridad al conocimiento de la luz admirable de Jesús. Está diciendo, estas cosas que yo fui me impidieron ver al Mesías prometido. Pero una vez que me encontré con Él, entendí que esas cosas eran prejuicio para mí. Todo aquello que era logro para mí, aquella estatura religiosa que yo tenía, era un prejuicio, me impedía ver al Mesías prometido. Pero cuando me encontré con Él, todo ese pasado, como decíamos aquí, todo ese pasado lo tengo por prejuicio. He renunciado a eso. Por lo tanto, dice la palabra, conocer a Cristo es estimar lo ganado como pérdida. Y aquí podemos ver, dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús.
¿Qué fue lo que cambió los valores? La ganancia se había convertido en pérdida. ¿Qué fue lo que cambió los valores del apóstol? La respuesta puede ilustrarse por una experiencia del mismo apóstol durante su viaje a Roma. Tenía que escoger y decidir qué valía más, la carga que llevaban o sus vidas. Para salvarse tuvieron que lanzar al agua todo el lastre. Esto lo podemos ver en Hechos 27, 18, 19. El naufragio de Pablo ahí también te muestra uno de sus cambios morales tremendo. Así el apóstol Pablo tuvo que arrojar toda su valiosa carga religiosa y de buenas obras para conocer al Señor Jesucristo. ¿Qué cosas en la vida tienes que lanzar al mar que no sirven? Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, el que tiene autoridad sobre mi vida, por amor del cual lo he perdido todo. He renunciado a todas esas estaturas sociales, religiosas que me daban prestigio solo a mi humanidad. Todo eso porque he conocido al Señor Jesucristo, porque yo le conozco y Él me conoce. Y prosigo en conocerle hasta llegar a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo. Y dice aquí, en el verso 8, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol, para ganar a Cristo. Y de ganar a Cristo no habla de ser salvo, sino de apropiarse de todo lo que es Cristo, de toda la geografía espiritual que implica Cristo. Muchas veces caminamos en territorios muy cortos espirituales y hay tanta belleza de recorrer la vida en Cristo. Mírate, te cuento una experiencia. Cuando yo llegué a Portugal, Portugal estaba en un desarrollo importante ahí en el 2001, en estos primeros 10 años que pasamos con mi familia, pero siempre digo algo, comenzaron a hacer autopistas, antes de ir desde Lisboa, o más bien donde yo estaba en Ericeira, y llegar a Porto. En años atrás, quizás en los años 70 y pico, 80, se tardaba casi 6, 7 horas, 8, me decían algunos, porque ibas por todas las montañas, por los caminitos. Después, cuando empezaron a poner autopistas, yo recuerdo que tardábamos unas 3 horas y media, pero cuando ya hicieron el camino hasta donde vivíamos nosotros, cerca ahí del mar, de la propiedad donde servíamos con palabra de vida, en nuestros viajes a las iglesias, el camino de ahí hasta adelante era interesante, pero ese camino lo hacías en 2 horas y media, si tenías un buen coche en 3 horas. Pero uno piensa en ese camino rápido, que uno paga peajes, que uno solo va viendo cemento, ¿no? Cemento, puente, cemento, ¿no? Rutas rápidas y llegas a destino. Pero ¿sabes algo que extrañaba? Aquel camino que recorríamos con los pueblos, donde te encontrabas con la idiosincrasia del pueblo, donde te parabas a tomarte un cafecito fuerte, ¿no? Ahí en el medio del camino y seguías viaje y veías a las abuelas que iban al café, algo culturalmente precioso. Eso me impactó, eso agarró mi corazón ahí en Portugal, ver la cultura, disfrutar la cultura de las cosas nobles del hombre de pueblo, del hombre campesino, o parar el coche en el medio del camino porque cruzaban las ovejas, ver aquello, ver las campinas ahí, hermoso, maravilloso. ¿Sabes? Muchas veces, por ir rápido en nuestras vidas, no es tan importante la velocidad en la iglesia como la dirección. Perdemos el disfrute de conocer al Señor más y más. Y esto creo que es esto. Estamos apurados con nuestros logros, estamos con prisa por tirar el último título, el último certificado y perdemos el tiempo precioso de conocer al Señor, de conocer el texto bíblico, de zambullirnos en la geografía del Señor. Y me gustaría animarte a esto. Conocer al Señor, en primer lugar, indica renunciar al pasado, pero conocer al Señor, dice, es estimar lo ganado como pérdida.
No te olvides de disfrutar de las cosas pequeñas de la vida, de todo lo que el encanto que tiene la vida cristiana. Dice aquí, y vuelvo a repetir el verso 8 y en adelante y terminamos, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento. En el conocimiento relacional con el Señor Jesucristo, como dice Pablo a los Efesios también. Es un conocimiento lleno de plenitud, lleno de cosas mejores, lleno de lo eterno, lleno de excelencia. Porque ¿qué otra cosa puede haber en conocer al Señor de señores de nuestras vidas? ¿Qué otra cosa puede haber? Excelencia. En esa excelencia tenés la palabra de Dios, en esa excelencia tenés la persona de Dios, en esa excelencia tenés la pureza de Dios, los propósitos de Dios. En esa excelencia haya ternura, cariño. Es interesante, en esta semana veíamos como con el equipo aquí de hombres, como la sabiduría personificada en el padre y en el abuelo, esa enseñanza que venía del padre nos corrige, nos castiga como quien forma el carácter, pero también nos influencia. Son palabras suaves, porque también se presenta como hijo tierno, ¿no? El resultado de esa influencia en nuestra vida, pero también como abuelo, como aquel que riega nuestra vida, aquella enseñanza que riega nuestra alma. Es lindo, interesante, Proverbios capítulo 1, del 1 al 9, hermoso, te recomiendo que lo leas. Eso contiene excelencia, eso nos hace atesorar, eso nos hace limpiar el camino de cosas que nos sirve y eso nos condecora, porque es como corona, ¿no? Es como algo visible y las personas llegan a decir, este es un hombre de Dios. Este es un hombre de Dios porque lo que lo decora son cuestiones espirituales. Ayer hablaba también en una reunión en Costa Rica para un ministerio que se llama Hope Ministry, con un gran amigo, y el mensaje era a los hombres, ponete lindo. Lo había desarrollado en el equipo un poquito y aquí lo desarrollé un poquito más, ¿no? Y la belleza que hay en que los hombres se pongan lindos. No solo las chicas, ¿no? En este tiempo de pandemia, las mujeres en sus reuniones, bueno, te dicen, ponete linda, perfumate, tené tu tacita de té. Y me encanta eso. Pero los hombres también somos llamados a ponernos lindos espiritualmente. Esta belleza de renunciar a las cosas que realmente nos sirven, pero también de estimar lo ganado como pérdida, aquellas ganancias que tenemos personales, que nos sirven, que no adelantan en nada nuestra vida, que no nos desafían a la fe. Dice ahí, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y el justo vivirá por fe. Terminamos, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegar a ser semejante a Él en su muerte. Quiero terminar en esto. El mismo Espíritu que resucitó de entre los muertos al Señor Jesucristo es el mismo Espíritu que nos abrió los ojos. Es el mismo Espíritu que ha hecho garantía en nuestra salvación. Son la zarra. Ese mismo Espíritu nos capacita, no solo en el conocimiento relacional con el Hijo de Dios, sino también en las pruebas de la vida. Amado mío, termino diciéndote esto. No te olvides, amada iglesia, de la cual yo soy parte, de seguir conociendo a quién es aquel que es cabeza de la iglesia. Un día el Señor se presentará a sí mismo, a su iglesia, a ti, querida familia, a mí, y la presentará sin mancha, sin las manchas del pecado ni los acosos de la vida, pero sin arruga, sin el paso del tiempo. Qué bello será ese día cuando nos encontremos como iglesia, cuando nuestro querido marido y esposo, el Señor Jesucristo. Amada iglesia, que el Señor les regale un hermoso domingo bendecido alrededor de este libro, disfrutando de conocer más y más al Señor Jesucristo. Gozaos en el Señor, dice el apóstol, así que ese es el desafío para estos días. Que el Señor les bendiga. Bendito Dios, gracias por este tiempo. Bendice tu palabra en nuestras vidas. Bendice la iglesia del Señor también reunida hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.